Buenos días, hermanos. Buenos días. Bendiciones, hermanas, para todas las que nos escuchan en distintos países. Se les saluda de acá del Salvador. Vamos a empezar y a continuar con el libro de Tito, hermanas, en el 1:5. Y dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Aquí el apóstol Pablo, hermanas, está dirigiéndose a Tito por esta causa. Es una orden que le dejó, ¿verdad? Te dejé en Creta, dice. Creta, como ya nos vienen diciendo muchas hermanas, era una isla muy grande. Tenía muchas ciudades y dice que Tito tenía que corregir y las deficiencias que habían en esas ciudades, ¿verdad? Y algunos problemas, por supuesto que habían problemas, hermano. Eso lo podemos ver allá en Hechos 15, que nos lo vamos a leer, donde nos dicen los problemas que había. Allí Creta les decían cretenses, y eso lo podemos ver en Tito 1:12, perdón, ahí abajito, hermanas, dice: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretentes siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Así les decía. Imagínese usted, hermana, Tito en medio en esta ciudad donde habían esta clase de personas. Y así estamos nosotros también, hermana, en medio de este mundo. Pero Tito, mire qué trabajo le que dejó Pablo. Este trabajo de Tito era muy delicado, hermano. Pero Pablo sabía que Tito era una persona de capacidad y con mucha espiritualidad. Leyendo esta historia, dice que al parecer Tito era más maduro que Timoteo, porque después de corregir tenía que establecer ancianos también. Este trabajo es de mucha responsabilidad y muy delicado. Por supuesto que Tito era una persona muy espiritual para poder llegar a poner ancianos en cada ciudad. Imagínese usted, porque Creta era una isla, pero era grande, que habían, dice, muchas ciudades, dice el texto, ¿verdad? Ahí en 1:5, había muchas ciudades. A mí en lo personal me gustó este orden que Pablo usó. Si usted lee cuidadosamente desde el capítulo 1, versículo 1 al 4, se dará cuenta, hermana, de las palabras claves que están ahí. Por ejemplo, dice: siervas de Dios por medio de Jesucristo, conforme a la fe, escogidas de Dios. Usted es escogida, hermano, por el conocimiento de la palabra de Dios y con una esperanza, dice, ¿verdad? ¿Para qué la esperanza? Para la vida eterna. Tito era un verdadero hijo en la fe. Usted y yo somos verdaderas hijas de Dios y por misericordia. Ahora bien, ¿qué tenemos que ser nosotras, hermanas? Hijas idóneas dentro de la congregación. Aquí entra toda cristiana, toda hija verdadera, como era Tito, ¿va? ¿Y a quién iba a corregir Tito, hermanas? ¿Será que al vecino o al mundo? Era dentro de la congregación, hermana, que tenía que hacer esta corrección y a la vez tener que hacer el trabajo que Pablo le había encomendado, ¿va? De formar ancianos. Y nosotros como hijas tenemos también ese mandato de anunciar, predicar la palabra de Dios, pero primero tiene que ser en nuestra casa, hermana. Fíjese que nosotros tenemos familiares, tenemos hijos, esposos, a veces dentro de la familia, que no son cristianos.
tenemos que hacer allí la lucha, ¿verdad? De poder tratar la manera de poder convencer a nuestras familias. Porque qué duro sería, hermanas, que viniera nuestro Señor Jesucristo. Que no muramos nosotros ahorita, pongamos, pero que venga Jesús y luego nos lleva a nosotros y nosotros vamos y vemos que quedan nuestros hijos, nuestras familias del contorno, ¿va? Del grupo nuclear, del grupo familiar que tenemos y que quedan nuestros hijos, que son nuestra adoración, nuestros esposos, nuestras madres. Sería muy duro que sucediera esto, hermana. Por eso nosotros tenemos que tratar la manera, tal vez no tanto con bla, 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 porque a veces uno cansa o aburre, dicen nuestros hijos, va, pero que no nos cansemos, tal vez con nuestros ejemplos. Nuestro ejemplo dice mucho a veces sin palabras, hermano, para que podamos hacer este trabajo. No porque realmente se nos antoja, sino que es un mandato que tenemos de parte de Dios. Y principalmente dice para nuestra casa. No podemos hacer oscuridad en la casa y lámpara del mundo, hermana. Tenemos que luchar ahí, ¿verdad? Tenemos que hacer ese trabajo. Pongámonos a pensar, aquí en El Salvador decimos que se sacó la lotería. Pongamos, no es la lotería, es un premio va un regalo. Y pongámosle así que nos sacamos 100,000 dólares, pensemos en grande, 100,000 dólares. Y estos 100,000 dólares, hermanas, los iríamos nosotros a repartir al mundo allá afuera, cuando tenemos a nuestra familia, que nuestra familia necesita, uno, ya sea uno o el otro. Entonces, así es la palabra de Dios. Necesita nuestra familia. Tenemos que trabajar mucho. En Filipenses dice 4:13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros lo podemos hacer, hermano, con la ayuda de Dios, porque nosotros mismas no podemos por sí solas. Tenemos que hacer esta lucha para poder empezar en nuestra casa con este mandamiento que Dios nos pone, al igual que le puso Pablo a Tito. Le dijo que tenía en Creta, ¿va? Tenía que trabajar para corregir las deficiencias. Nosotros no, tenemos que corregirnos unos con otros porque siempre tenemos fallas delante de Dios, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, tenemos que hacer la lucha para seguir adelante. En Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles aquí dice a los hombres, nosotros pongámoslos a nosotros de mujeres. Es muy útil que nosotros nos dediquemos más y más en la palabra de Dios para poder ser ejemplo para no solamente para nuestra familia, sino que también para nuestros vecinos, para el mundo entero. Pero primeramente tenemos que trabajar a veces en la familia, porque no podemos ser oscuridad en la casa y lámpara en la calle, hermano. Sigamos adelante con la ayuda de Dios y hasta aquí llega esta pequeña reflexión. Bendiciones, hermanos.